Así entregamos este lugar al predicador que trae la palabra en esta preciosa mañana. Amén. Diga conmigo, santo es Dios. Aleluya, vino con su corazón dispuesto. Amén, qué bueno oír eso, qué bueno oír eso. Bendito el nombre de Jesús. Me van a permitir hacer algo, y es que vamos a grabar por aquí. Necesito guardar una memoria. Ahora diga conmigo, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco a usted por estar acá y diga conmigo, vine yo a un cierto lugar para ser testigo y para ser un receptor profético. En el nombre de Jesús, diga. Amén. También doy gracias a los pastores, a mi amigo Sandoval, a los pastores que administran aquí la iglesia, la radio y todo en esta hermosa ciudad de León. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 24, verso 7. Solo para que lo recuerde, mi nombre es Carlos Rodríguez Chávez. Vengo de la ciudad de Matagalpa, ¿verdad? Y soy pastor de un ministerio que nosotros le pusimos un nombre, Santo Dios. Y ahí va a saber usted el nombre. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, como usted es un receptor profético, yo ocupo de la legalidad de tu amén. Amén. Nos vamos a conectar para entregarle una palabra a esta ciudad. Una palabra que es para usted, una palabra que también va a llegar a la vida de otros por la gracia y la manifestación del Espíritu de Dios. Diga conmigo, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Diga conmigo, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Diga conmigo, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ahora hágalo en tono profético. Diga, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Santo Dios. Aleluya. Vine con una instrucción del Espíritu. Hace 2 años yo tuve un sueño relacionado con esta ciudad y el propósito de Dios en ella, pero que va más allá de esta ciudad, tiene que ver con nuestra nación. Yo no sé si usted lo sabe, pero lo debe de saber. Y es que cuando el evangelio vino a nuestra nación, puede sentarse. Cuando el evangelio vino a nuestra nación, Dios decidió un camino. Diga conmigo, Dios, en su propósito eterno, en la revelación de su voluntad, escogió un camino. Ese camino trajo a los avivadores de Azusa por el puerto de Corinto. Después cruzaron por la ciudad de Chinandega, pero cuando estaban en esta ciudad de León, cuenta la historia de las asambleas de Dios y otros ministerios que cuando estaban en esta ciudad de León, diga conmigo, los que traían el evangelio, santo Dios, diga conmigo, los que traían el evangelio fueron movidos por el Espíritu para consultar acerca del horizonte profético. Le explico qué cosa es esto. El horizonte profético aparece en ciertos momentos de la Escritura. Por ejemplo, cuando el profeta Eliseo va a visitar al rey y le dice al rey,
porque el rey le habla y le dice al profeta, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y entonces el profeta le dice al rey y le dice, abre la ventana que da al oriente. Entonces, en la Biblia, en la Escritura, cuando usted encuentra esa palabra, el oriente, ¿verdad? Y seguido de una instrucción o una profecía en el contexto de la cultura profética de los que hicieron el camino, a eso se le conoce como el horizonte profético. Le pongo solo un ejemplo para no detenerme en ello. Dicen los sabios que vinieron de oriente, su estrella. Eso es su profecía. Hemos visto y venimos a adorar. Abrazo, yamaqueto, rabazo, ye. Entonces diga conmigo, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas. La palabra cabeza en hebreo viene de una voz que es rosh. Significa dominio. Entonces, por cuanto el cumplimiento de la profecía está frente a nosotros, está en nuestro horizonte profético, es el tiempo que la voz del Espíritu le habla a la iglesia, le habla a los poderes espirituales, los de arriba y los de abajo, los de ayer y los de hoy. Y le dice, alzaos, oh puertas eternas, vuestros dominios, porque va a entrar el Rey de Gloria. Santo Dios. Ahora sepa esto, diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Profetice conmigo en la legalidad de la iglesia. Diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Quiero explicarle algo. Por cuanto le estamos hablando a usted que está aquí, diga conmigo, yo soy un receptor profético. La palabra es para mí. La palabra es para mis generaciones. La palabra es para la ciudad donde yo vivo. La palabra es para la nación que me pertenece como herencia. Santo Dios. Quiero explicarle algo así rapidito. El tiempo, nosotros lo podemos medir de dos maneras diferentes. El tiempo se puede medir de manera cronológica. Y entonces nosotros contamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 8 Pinocho. Contamos meses, contamos días y contamos años de un calendario que nosotros usamos, pero que fue romanizado en la cultura. En ese calendario se le rinde culto, por ejemplo, a Jano, el dios romano de las puertas. Ahora diga conmigo, pero una puerta es también un momento en el tiempo. Cuando la puerta la vemos y el tiempo lo medimos, no de manera lineal, sino de forma profética, diga conmigo, una puerta es un momento en el tiempo. Ahora diga conmigo, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, como en el derecho de la iglesia, diga conmigo, Señor, que en mi familia, que en mis generaciones, tu palabra sea tu camino. Diga conmigo, Señor, que en esta ciudad, que en esta nación, tu palabra sea tu camino. Bendito el nombre de Jesús. Ahora voy a explicarle algo más. Quiero poner dos pilares, sígame la imagen, dos pilares que van a significar una puerta. Diga conmigo, Betel, un cierto lugar. Le voy a explicar algo así rapidito, no voy a leerle el detalle por el tiempo, pero en Génesis, cuando el patriarca Jacob va en su camino, dice la Biblia, diga conmigo, que él llegó a un cierto lugar. Cuando usted escucha esa palabra en la Biblia, aparece solo 4 veces en la Escritura. Y aparece para mantener oculto en la revelación la ubicación geográfica de ese cierto lugar. Y dice el libro de Hebreos, como se dio testimonio
en un cierto lugar. Y Jacob el patriarca dice que él encontró un momento en el tiempo, una puerta espiritual en las memorias de Abraham, porque en ese lugar donde él estuvo, donde él adoró sobre un altar que antes Abraham había levantado. Y él está ahí, cuando él está ahí, varón, entonces dice la Biblia, diga conmigo, un cierto lugar, una puerta, un momento en el tiempo. Y entonces, diga conmigo, soñó Jacob. Entonces, cuando hay ese momento en el tiempo, diga conmigo, bienvenido, los sueños del Espíritu. Santo Dios. Entonces, en ese cierto lugar, Jacob sueña. Y dice la Biblia, y nosotros lo cantamos, que Jacob, ¿qué vio? Dígame, ¿qué vio? Una escalera, ¿verdad? Ahora, pero eso es español, porque nosotros leemos nuestra Biblia en español y en otro idioma, pues lo vamos a leer, ¿verdad? Pero yo tengo algo que decirle, yo no sé si eso es importante para usted, pero Jacob no hablaba español, ¿verdad? Jacob era judío. Abraham, la Biblia dice, Abraham el hebreo por causa de la lengua que él hablaba. Y resulta que nosotros a cada palabra corresponde una imagen, mamá, ¿verdad? Y eso se define por cultura. Pero resulta que nuestra fe fue forjada en la cultura de los patriarcas, en el camino de los profetas. Y cuando este hombre dijo que vio una escalera y ángeles que bajaban y ángeles que subían, esa palabra es en español. Y está bien, porque así tuvo que ser traducida. ¿Qué más podía ser? Cosiadoro de Valera y el otro Cipriano de no sé qué cosa. ¿Qué más podían hacer? Y ellos dijeron una escalera. Y a nosotros nos quedó la imagen de una escalera. Pero realmente en el texto original, la Biblia, si usted y yo la leyéramos en español, él vio, diga conmigo, una zulán. Le explico rapidito qué cosa es eso. Diga conmigo, una puerta es un momento en el tiempo. Y a veces ese momento en el tiempo lo construye la revelación de su palabra. Ahora diga conmigo, Señor, que tu palabra, que tu profecía sea tu camino. Y entonces él vio una zulán. Ahora, ¿qué cosa es una zulán en la figura y de nuestra cultura profética? Porque nuestra cultura, nuestro avivamiento que nos trajo el evangelio vino de Azusa, pero nuestra cultura nació antes. Entonces él vio, dice, una zulán. ¿Pero qué cosa es una zulán? Diga, pastor, explique. No le escuché. Diga conmigo, pastor, explíquese. Entonces, ¿qué cosa es una zulán? Cuando tú lees el Salmo 121, en español, ¿cómo dice? Alzaré mis ojos a los montes. Pero si usted y yo hubiéramos nacido en aquella cultura y habláramos la lengua que ellos hablaban, ahora usted hable hoy aquí conmigo una o dos palabras. De toda manera, si no soy un judío, que tenga misericordia. Pero en el Salmo 121 diría así, Chir lama lot. Y la palabra chir es cántico. Lama lot, esta es la idea. Sí es parecido a una escalera, pero es así, es como una espiral, un ascenso de revelación en la adoración. Ahora diga conmigo, un cierto lugar. Entonces Jacob como patriarca y como profeta, él ve, diga conmigo, nos vamos a meter en el sueño de Jacob. Y nosotros sabemos lo que él vio, por lo que él profetizó después. Entonces él vio, diga conmigo, una escalera, es español. Ahora diga conmigo, una zulán, como un torbellino de revelación como el que Elías fue llevado al cielo. Y él vio la profecía y la revelación del evangelio hasta que vio el cumplimiento de aquel que estando en el cielo se hizo hombre, pero regresó
y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, cuando él profetiza en Génesis 49, él le profetiza a sus hijos, pero cuando le profetiza al cuarto de sus hijos, a Judá le da la profecía del Chaliat y le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. El cetro del legislador estará en la mano de Judá hasta que se manifieste el Sailot o el Chaliat, el enviado del Padre. Eso es lo que él vio. La pregunta es, ¿qué más vio? Diga, cuénteme, ¿qué más vio? Entonces, él vio, en español está bien, una escalera. Cuando yo pasé mucho tiempo pensando en la escalera y me quedaba viendo la del cuerpo de bomberos y decía yo, pues era así, ¿verdad? Y grande así para arriba. Pero en la imagen, diga conmigo, una Zulán. Ahora habrá su espíritu. Y diga conmigo, una Zulamita. Pero a la Zulamita, en el Cantar de los Cantares, se le pone en la revelación de la palabra un sinónimo profético a su nombre. Y dice, una Tirzá. Ahora diga conmigo, una escalera, una Zulán, una Zulamita, una Tirzá. Y Tirzá en hebreo significa la que adora para complacer al que ama. Ahora diga conmigo, un cierto lugar, una puerta, diga conmigo, un momento en el tiempo. Y profetice conmigo, diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Santo Dios. Ahora vaya al Evangelio de Juan. Porque le dije que tuve un sueño hace unos 2 años con esta ciudad. En ese sueño, yo estoy aquí en la ciudad de León, pero voy manejando para la ciudad donde yo vivo, en Matagalpa. Y cuando llego en la NIT 26, la carretera que pasa por Malpaisillo y va hacia Matagalpa, cuando yo llego, una rotonda, ahí tiene cuatro lados, los 4 puntos cardinales. Cuando yo llego de aquí, recuerde que en el sueño yo voy manejando de León hacia Matagalpa, voy en busca de un horizonte profético. Cuando yo llego a la rotonda, yo miro en mi mano un cronómetro. Y he estado orando por todos estos meses, pidiéndole un momento al Señor para entregarle a los que viven en esta ciudad esta palabra. Empezamos ayer en una reunión de pastores, porque yo miré cuando yo agarré el cronómetro y hágalo conmigo así. Hágale así, mire. Diga conmigo, un momento en el tiempo. Entonces, oré y esperé por ese momento. Y ese momento me trajo ayer a esta ciudad y hoy me trajo a un cierto lugar. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando yo activé el cronómetro, yo sabía que una vez activado el cronómetro, otro vehículo vendría de allá, otro vehículo vendría de allá de los 4 puntos de la rotonda. Y el Señor me dijo, dilo porque es profecía. Que algo va a empezar desde los 4 puntos cardinales de esta nación. Pero el horizonte profético, brazo llamá. Oiga esto en el espíritu, el horizonte profético fue definido al principio del evangelio en esta ciudad. Y aquí hay gente a la que en visión y en sueño, en manifestación angelical, Dios le va a descodificar el camino. Ahora diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. Ahora le voy a compartir algo que el Señor me dio un tiempo atrás. Y cuando me dio esta palabra me hizo cambiarle el nombre a mi ministerio. Santo Dios. Vaya al Evangelio de Juan. Mamá, cuando falten 5 o 10, usted me avisa con el tiempo, ¿verdad? Usted me hace así, ¿ve? Hasta que yo le preste atención. Evangelio de Juan,
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo soy digno, no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora diga conmigo, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Déjeme le explico. Le dije al principio, amén, que una puerta proféticamente es un momento en el tiempo. Y la Biblia dice que todas estas cosas sucedieron, diga conmigo, en Betábara. Dígalo así en voz fuerte, diga conmigo, en Betábara. Ahora, esa palabra no es español, no es inglés, no es francés, no es alemán. Esa es una palabra hebrea. Y esa palabra hebrea, yo necesito que, vamos a ver quién la pronuncia bien. Un día usted va a hablar hebreo y yo también. Y vamos a platicar de tú a tú con Abraham, con Moisés, con el que se le ocurra. Pero Betábara en hebreo es, voy a probar con usted, mamá. Betsabará. Pues, dígalo bien. Pues. Betsabará. Perfecto. Alabado sea Dios, diga conmigo, Betábara. Betsabará. Pero no nos cambió mucho la idea, ¿va? Entre Betábara y Betsabará estamos en lo mismo. Pero hay que ir a la etimología y encontrar en la raíz de esas palabras una imagen. Y la palabra Betábara en hebreo, o Betsabará más bien, es una palabra compuesta. Primero es la palabra Bayit, Bet-Bayit. Y Bayit significa, diga conmigo, significa casa, significa linaje y significa la puerta para legislar. Santo Dios, diga conmigo, todas estas cosas sucedieron en Betábara. Entonces la palabra Betábara es Bayit Abará, y Abará significa Anso, Ramayo, ve. Entonces véalo en su espíritu. Diga conmigo, el lugar de cruce, el remanso profético. La idea es que como el Jordán es un río, todos los ríos de repente tienen un remanso. Ahora, déjeme decirle esto, el Jordán en lo natural es un río que antes y ahora la gente lo cruza por donde puede y por donde quiere. Incluso algunos se pasan mojados. Pero proféticamente no. Elías y Eliseo no cruzaron el Jordán por cualquier lugar. Tuvieron que encontrar una puerta dimensional en el espíritu. Tanto para ascender al cielo como para desatar una herencia. Y la venida del Cordero, el bautismo del Cordero no corrió en cualquier lugar del Jordán. Entonces los rabinos que estudiaban, diga conmigo, los levitas y sacerdotes. Esto es, los entendidos en las palabras, los estudiosos en la profecía, que ya se habían agitado por la visitación de los sabios que vinieron de Oriente. Tenían más de 30 años de estar estudiando el canon y la profecía. Entonces, cuando los entendidos en las palabras, entonces por el Jordán lo visitaron muchas gentes en mucho tiempo, muchas voces.
hasta la ignominia de aquellos que conquistaron esa tierra para desolarla. Pero un día alguien se paró frente a la puerta dimensional. Y entonces cuando los entendidos en las palabras oyen la voz de Juan, Juan está frente al Betábara, frente al remanso profético, el lugar de cruce, y dice Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces yo me imagino que en el espíritu algo ocurrió en Jerusalén, porque los levitas y sacerdotes, los que estaban, los estudiosos en la palabra, dicen, vayan a preguntarle a ese hombre quién es. Porque cuando este hombre está hablando su profecía y su palabra, yo me imagino, mamá, en el templo algo pasó. De repente la lámpara le hizo así, ¿ve? Y aquellos se sacudieron. Y dijo, vayan a la puerta dimensional del Jordán. Vayan a preguntarle a ese hombre quién es. Ahora Juan representa el cumplimiento de la profecía. Diga conmigo, de Malaquías. He aquí yo os envío al profeta Elías. Y cuando le preguntaron al Señor que él diera un testimonio de Juan, ¿qué dijo es? Este es el Elías que había de venir. Pero el advenimiento de aquel que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, viene a la iglesia en la puerta dimensional del río Jordán a través de la voz, diga conmigo, de un Malaquías. Aquí se va a aprender otra palabra conmigo, diga conmigo, Malaquías. En hebreo eso es Malaquí. No es difícil, diga conmigo, Malaquías, Malaquí. Malaquías, Malaquí. Okay. Pero estamos igual que lo primero, todavía no nos dice nada. Pero en la etimología, un Malaquí es la voz de uno que es profeta, sacerdote y maestro. Diga conmigo, un Malaquías, un Malaquí, profeta, era profeta, sacerdote, uno que presentó la ofrenda. He aquí el Cordero de Dios que rama seto rabayaso, que quita el pecado del mundo. Diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Y era también un maestro. Ahora el asunto es que vienen los que vienen a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Y le preguntan, los que fueron enviados, sacerdotes y levitas, le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué agitas estas aguas? ¿Por qué estás en el remanso, Ramazoye, donde las profecías se juntan? Esa voz profética es la que viene desde Isaías, Galilea de los gentiles, del otro lado del Jordán. Entonces cuando le preguntan ellos a Juan. Juan está bautizando. Diga conmigo, hagamos un viaje. Vamos a hacer un momento de turismo profético. Oiga, yo quiero que en tu espíritu, en su mente, en su corazón, en su espíritu, usted vaya conmigo al Jordán. Diga conmigo, vamos a hacer un viaje. Si usted dice amén, lo llevo. Si se queda callado, se queda callado. Pero si dice amén, ¿a quién le gustaría recibir un sueño? Una visitación angelical, una revelación de la palabra. Entonces vámonos al Jordán, así ves. Ahí está Juan, está bautizando. Pero está en las puertas dimensionales. Entonces vienen los sacerdotes y levitas, los entendidos en las palabras, y le preguntan, pero vienen de parte de los sumos sacerdotes. Le dicen, ¿eres tú Elías? Y se quedan ahí y le dicen, no,
tranquilo, no se asusten tanto, no soy Elías. Dicen ellos, llaman al jefe, voy a llamar a mi jefe, no es Elías, bendito Dios. Dice. Después le preguntan ellos, los entendidos en las palabras, los que escudriñan la profecía, que saben que están en el remanso profético, en la puerta dimensional de la profecía, y le preguntan, ¿eres tú el profeta? No le preguntan, varón, si él es profeta, sino que le están preguntando si él es el profeta, porque Moisés les había dicho, profeta como a mí les levantará el Señor. Entonces le pregunta, ¿eres tú Elías? Él dice, no. ¿Eres tú el profeta? Y él dice, no. Y después se pone más feo el asunto. Y ahora le tienen que hacer la otra pregunta, no les queda de otra a los entendidos en las palabras. En la puerta dimensional donde las profecías se juntan. Este es un remanso profético, oiga. En esta ciudad hay gente que va a ver ángeles. En esta ciudad hay gente que va a recibir sueños. En esta ciudad hay gente que va a recibir visitaciones sobrenaturales. Y yo no dependo de que estén aquí o no estén aquí, porque es una operación del Espíritu. Y le preguntan, la pregunta más difícil, ¿eres tú Elías? Él dijo, no. Santo Dios. Dijo, bendito Dios, dice, no es Elías. Santo Dios. Pero ya se le está subiendo la presión a 180. Y le dice, ¿eres tú el profeta? No, ahora la tiene a 200. Mamá, estás a punto de un derrame. Y le dice, ¿eres tú el Cristo? Y él le dice, no. Y le dicen ellos, entonces, ¿por qué bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos sabían que en la puerta dimensional del Betábara, del Betsabará del Jordán, de la puerta legislativa, del remanso profético, habían tres que podían aparecer por ahí. O era Elías, o era el profeta, o era el Cristo. Y él dice, no, dice, yo no soy el Cristo. ¿Por qué pues bautizas? Le dice. Y él dice, yo soy la voz. Y él dice, yo soy la voz de un Malaquí, de un profeta, sacerdote y maestro. Quiero terminar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Amén. Vamos a terminar aquí. Diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. De nuevo, diga conmigo, como un receptor profético, diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Ahora dígalo así, alzaos puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Santo Dios. Entonces, hay algo que le quiero mostrar. No se lo voy a leer, solo le voy a decir dónde usted lo va a ir a buscar. Porque ciertamente esta ciudad, diga conmigo, es un cierto lugar. Usted tiene que saber proféticamente el tiempo que vive y el lugar donde está. Cuidado, un día en visión y en sueño le dicen a alguien, quítate el calzado de tus pies. Deja tus propios caminos. Santo Dios. Deja vivir bajo la influencia de los tiempos romanizados por la cultura del hombre. Y empieza a vivir, iglesia, en la revelación de la profecía.
Porque hay dos cosas que le hacen camino al Señor: su palabra y su profecía. Santo Dios. La profecía es la que anuncia su manifestación. Y todo lo que usted puede ver hoy en el mundo está en su palabra y está en su profecía. Santo Dios. Entonces, hay una historia que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 20, 18, 20, 24, por ahí. El asunto es que está el rey David, y el rey David tiene que ir a la batalla contra los adversarios del propósito de Dios. Y David le pide una estrategia de guerra al Señor. Y el Señor le dice: hijo, cuando oigas el ruido de las balsameras, diga conmigo, las balsameras, santo Dios. Voy a ver si lo puedo leer. Segundo de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 24. Le dice el Señor a David: cuando oigas ruido como de marcha en las copas de las balsameras, diga conmigo, ruido como de marcha. Voy a ponerle un ejemplo aquí, no para molestar a nadie, sino para ilustrar una verdad de la palabra, de la escritura. Pero nosotros cantamos en nuestras iglesias que con un brinquito los muros se cayeron. Pero si usted lee la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ellos marcharon, iban calladitos. Entonces la palabra marchar en hebreo, en la Biblia, significa caminar con una instrucción. Y la instrucción era: rodeen la ciudad, no respondan a los insultos de ellos, vayan calladitos. Y cuando yo les diga que griten, suenen los cuernos y los muros caerán. Entonces los muros no cayeron con un brinquito. Los muros cayeron porque hubo un pueblo que caminó con una instrucción dada a un hombre llamado Josué con la revelación del ángel de Jehová. Y hay una diferencia, mamá, entre un brinquito y una marcha que tiene una instrucción. Dios va a cambiar la forma en que la iglesia canta y que la iglesia adora. Y por tanto, la forma en que nosotros caminamos. Entonces, Dios le dice a David: hijo, cuando oigas un ruido como de marcha, diga conmigo, como de marcha, le dice, por las copas de las balsameras. Y aquí está el otro asunto que está codificado. La palabra balsamera es una palabra hebrea. Recuerde que ellos no hablaban español. Yo no sé si a usted le da tristeza, pero David no hablaba español. Cuando lleguemos allá le enseñamos. Pero la palabra balsamera es bacán. Significa el árbol que llora. Y esta es la instrucción que Dios le da a un rey que también es profeta. Entonces, por cultura profética, por imagen etimológica, esto es lo que el Señor le dijo a David. Le dice a David, porque le dice, rodéalos, diga conmigo, rodéalos. Esa palabra es traspásalos. Entonces, cuando escuches el ruido, entonces lo que Dios le está diciendo a David: profetiza, porque cuando tú profetices, vas a oír el lamento del enemigo.
Eso es lo que indica que le dice cuando escuches el ruido, el lamento de las balsameras. Entonces, cuando los demonios que cubren al ejército enemigo vean a mis ángeles que están contigo, profetiza porque la profecía los atormenta. Ahora diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Entonces es tiempo donde Dios va a despertar en la iglesia gente que profetiza con su cántico. Cántico en el espíritu. Diga conmigo, lengua e interpretación de lengua, sueños y visiones. Esto es lo que está pronto a pasar, está pronto a ocurrir, porque nosotros estamos llegando a nuestro remanso profético, a nuestro lugar de cruce en una puerta dimensional del Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, aleluya. Santo Dios. Deje tomar un poquito de aire aquí y terminamos. Póngase de pie. Santo Dios. Diga conmigo, Señor, que tu palabra sea tu camino. Diga conmigo, la ciudad de León, el lugar donde Dios va a despertar el rugido de los que tienen rostro de león. Aquí hay mucha gente que usted no ha visto todavía en la revelación del Espíritu, cuando Dios les va a mudar su rostro. Yo tengo algo que decirle a la iglesia. Ustedes van a ver al Espíritu del Señor transformar a muchos de sus pastores en rostro de leones. Mejor acostúmbrese. Diga conmigo, mejor acostúmbrese. Porque Dios va a revelar otra dimensión del Espíritu. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero terminar. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Yo vine aquí, Señor, bajo la legalidad de puertas en el Espíritu y por el camino que una profecía me dio, independientemente de los que están y de los que no están en este lugar, de los que van a escuchar hoy o escucharán mañana. Yo sé, Señor, que esta es una operación de tu Espíritu. Y hoy venimos, Señor, y dejamos esta notificación espiritual. Y tus ángeles, Señor, vendrán. Y muchos tendrán sueños, tendrán visiones, tendrán manifestaciones angelicales. Y esto es parte de lo que va a ocurrir. Hablaba un día con un amigo, con un pastor. Y mientras yo hablaba con él, el Señor me habló. Y me dijo, hijo, dile que vienen los días donde la manifestación espontánea y sobrenatural de mi espíritu va a mandar al museo los métodos humanos en la iglesia.
Unos van a ir al museo porque va a ser un buen recuerdo. Como la muchacha cuando se casó, ¿verdad? Que guarda el vestido pero pasan los años, ya ni le queda. Ya no hay manera de ponérselo, ¿verdad? O la mamá que guarda el primer par de zapatos del niño y después ya no le queda ni en el dedo gordo. Entonces me dijo el Señor, diles que viene el día que donde la manifestación espontánea y sobrenatural de mi espíritu va a mandar al museo los métodos humanos en la iglesia. Y diles que yo quito de la iglesia toda influencia que no proviene de la unción. Y algunos métodos con buenos recuerdos que nos dieron algún crecimiento, algún discipulado, se van a poner en un lugar de honor. Pero otros, lo siento, mamá, los van a tener que tirar a la basura. Santo Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo tome el control de su iglesia y que tu palabra, Señor, sea tu camino. Diga conmigo, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria.